Muy bien, hermanos. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 2, y vamos a leer el 12 y el 13. Segunda carta a los Corintios 2, 12 en adelante, dice así la bendita palabra del Señor. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi alma por no haber hallado a mi hermano Tito, y así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Hermanos, a tal grado ha llegado la distorsión del mensaje de la palabra de Dios en medio de un pueblo que se ve a sí mismo, se profesa como cristiano evangélico, que no solo el evangelio mismo ha sido torcido, ocultando malignamente el camino de salvación, sino que, y como resultado de esa degradación de la verdad fundamental, multitudes de cristianos nominales, o sea, que por lo menos se profesan cristianos de boca, multitudes de cristianos nominales han adoptado una serie de comportamientos, una serie de prácticas de vida que son contrarias al verdadero fruto que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Una de estas prácticas, de estos comportamientos con los que usted muy probablemente se haya encontrado, es el que, o que haya usted mismo practicado, pero por la gracia del Señor ha entendido y ha venido realmente a estar en armonía con lo que la palabra del Señor enseña. Una de estas prácticas es la que brota del malentendimiento de que ser hijo de Dios debe resultar en una vida exenta de situaciones difíciles. Que la voluntad de Dios es que nosotros no experimentemos nada que no sea ir, y esto entre comillas en su entendimiento, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y esto, insisto, entendido como una vida en la que todas las cosas salen bien y no hay lugar para las dificultades, y que en caso de experimentar estas situaciones adversas es o a causa del diablo, o por un pecado oculto, o porque me ha faltado la suficiente fe para sobreponerme a esa situación. ¿Cuál es el resultado de esta enseñanza mentirosa que finalmente da como fruto esta práctica que vamos a señalar en este momento y que no brota de la palabra de Dios, de este entendimiento de lo que supuestamente debe resultar en un cristiano victorioso? Que muchos adoptan una falsedad en su vida, una fachada artificial ante los demás, donde incluso cualquier admisión o expresión sobre la sola admisión o expresión sobre una situación adversa de cualquier índole que se esté viviendo es inaceptable, no se debe decir ni mencionar, y en caso de ser expresada debe ser cancelada en el nombre de Jesús, en una especie de conjuro místico que supuestamente anula eso que profesé. Esto está muy alejado de lo que ser un verdadero hijo de Dios significa y del testimonio que tenemos en las Escrituras de la vida de verdaderos creyentes, de cristianos piadosos, que ante la adversidad, el dolor, la enfermedad, la escasez o las preocupaciones no recurrieron a la falsedad, no recurrieron a una fachada mentirosa de ocultamiento sobre lo que vivían o sobre lo que sentían. El texto que nos corresponde estudiar en esta exposición de la segunda carta a los Corintios, que hoy retomamos su exposición, precisamente recoge la expresión sincera, sin falsedad, de un hombre del que no nos cabe duda de su fe en Cristo, del que no nos cabe duda de la firmeza de sus convicciones y de la valentía para cumplir su llamado, el apóstol Pablo.
En estos dos cortos versículos encontramos la expresión sincera de angustia de un hombre en triunfo en Cristo Jesús. Y de paso nos sirve para brevemente volver a poner en contexto esta carta de 2 a los Corintios en los sermones dominicales de este mes. Versículo 12. Dice así, o continúa diciendo así el apóstol Pablo: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo. Pablo escribió esta carta de 2 a los Corintios para consolarles, para darles ánimo. ¿Cuál es la razón por la que les escribió con este propósito? Y es que a pesar de que el apóstol Pablo estuvo instruyéndolos y cimentando la iglesia a lo largo de 1 año y medio después de su fundación, al poco tiempo de su partida, la iglesia se sumió en serios problemas. La tolerancia al pecado, la inmoralidad, la falta de disciplina eclesiástica, el abuso y la distorsión de los dones espirituales, el desorden en el culto público, entre otros graves problemas, obligó al apóstol, después de su partida, a escribir una carta correctiva, fuerte, exhortativa, como lo es la primera carta a los Corintios. Y además de escribir esta carta y dirigírselas, enviar a Timoteo para procurar poner orden en la iglesia. Timoteo finalmente regresó, pero con un reporte nada alentador, por lo que Pablo se vio en la necesidad de ir personalmente, volver para resolver los problemas. Pero esa visita terminó mal, tanto que conocemos esta visita como la visita dolorosa. La autoridad del apóstol Pablo en esa visita, que fue corta, fue desafiada abiertamente por alguien. Y lo que es peor, la iglesia no hizo nada para corregir esta situación. Así que a Pablo no le quedó otra alternativa más que regresar a Éfeso, evitando un conflicto mayor, y desde allí escribir su carta severa. Una carta que por la providencia de Dios no es preservada, pero de la que se hace referencia aquí en 2 de Corintios. No sabemos a ciencia cierta si esa carta severa fue enviada por el apóstol Pablo con Tito, ya no Timoteo, quien regresó con un asunto que no se pudo resolver, sino con Tito, que llegó que no sabemos si la envió con él o si llegó después, enviado por Pablo a arbitrar y a tratar de restaurar el orden en la iglesia de Corinto, para después volver con informes sobre la situación. El hecho es que allí estamos, el tiempo pasó y Tito no regresaba. Y es allí cuando el apóstol Pablo parte en su prometido viaje a Macedonia, y de allí dispuesto a ir a Corinto, como lo había anunciado inicialmente y que ya lo hemos tocado en otras prédicas. Pero también, y sin dudas, esto se logra leer allí en la carta, también encontrarse en el camino, en ese camino misionero a Macedonia, a Corinto, y después su propósito de ir a Jerusalén a llevar la ofrenda que las iglesias gentiles llevaban a Jerusalén, dispuesto, o por lo menos esperando, encontrarse con Tito en el camino, quien debía traer noticias de la dificilísima situación en la iglesia de Corinto. Es sobre ese momento en que finalmente inicia su viaje, en que aquí le cuenta a los mismos corintios, tiempo después, cuando les escribe esta carta, lo que acabamos de empezar a leer. Ha iniciado su viaje a Macedonia, espera encontrarse a Tito lo ha mandado con una carta severa, o él llegó después y él está esperando encontrárselo en el camino de vuelta a ver qué ha pasado con los corintios. Allí es cuando dice entonces, y cuenta en su carta tiempo después a los mismos corintios sobre lo que pasa en ese momento: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo. Es entonces, como ya vimos, este viaje no fue un viaje de emergencia. No fue que él salió a encontrar a Tito.
Es un viaje que ya tenía planeado. Ya le había dicho incluso a los corintios que iba a ir a Macedonia y después a donde ellos. Tiempo después, cuando estuvo con ellos, dijo: voy a tratar de ir primero a donde ustedes, después a los macedonios y regresar para darles una doble bendición. Pero ante la rebeldía, el pecado y la dureza de los corintios, finalmente escribe su carta severa y manda a Tito. Ahora emprende ese viaje misionero que hace parte de sus planes en su labor misionera, visitar las iglesias fundadas, pero también continuar predicando el evangelio en todo lugar donde tenga oportunidad. Ahora, es en ese momento entonces donde Pablo dice que sale a Troas. Y sale a Troas a predicar el evangelio. Pablo continúa a pesar de todas las dificultades y las que recién acaba de vivir en Éfeso y que mencioné en el primer capítulo de 2 de Corintios. Sigue a pesar de todas las dificultades predicando, fiel al llamado que Dios le hizo de predicar la palabra del Señor. Y nuestro Señor continúa mostrando su favor en su tarea a pesar de todas las dificultades. Porque inmediatamente después de que dice Pablo: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, también dice que se le abrió puerta en el Señor. Esto quiere decir que en Troas Pablo encontró una disposición positiva, una oportunidad evidente, y esto por el obrar soberano del Señor. Dice: se me abrió puerta en el Señor. Dios usa instrumentos humanos. Pablo estaba dispuesto, no importaban todas las circunstancias que se estaban viviendo, pero es Dios quien obra misericordiosa y soberanamente disponiendo los corazones. Y esto fue lo que halló Pablo en Troas. Sin embargo, y a pesar de esta oportunidad y disposición encontrada en Troas, Pablo no oculta la angustia, no oculta la tristeza, el desasosiego que hay en lo profundo de su ser y que le embargaba. Es por eso que dice que aunque se le abrió puerta en el Señor, el versículo 13 dice algo que para muchas personas es chocante: no tuve reposo en mi espíritu por no haber llamado a mi hermano Tito. Nueva Versión Internacional dice: me sentí intranquilo. La Nueva Traducción Viviente dice: no tenía paz. Y alguien con la postura que señalé en la introducción seguramente diría: Pablo, ¿tú? ¿Un ministro de Dios como tú? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza en Dios? Seguro que para muchos de los que tienen este concepto torcido de ser un cristiano en victoria, en el malentendimiento al cual señalé al principio, la expresión de un Pablo angustiado en su espíritu, intranquilo por no haber encontrado a su hermano Tito, debe haberles sonado como fuera de lugar. Debe haberles sonado incluso inapropiada para ser pronunciada por un gigante de la fe como lo era el apóstol Pablo. Pero que además el Espíritu Santo guiara al escritor, inspirándole para dejar registrada esa expresión de angustia por siempre en nuestras Biblias, debe ser por lo menos confrontante con este errado entendimiento de lo que significa una vida en triunfo y en victoria en Cristo Jesús, a lo cual nos dedicaremos en las próximas predicaciones. Hermanos, la verdad es que estas expresiones genuinas, sinceras, de aflicción, de dolor, o que manifiestan preocupación, o que registran sobre una enfermedad, sobre una dolencia, o incluso sobre la determinación soberana de Dios de mantener un padecimiento, o sea, de no sanar,
no son una anomalía en el registro bíblico. Es la realidad de un creyente que aún a pesar de vivencias que son propias de este peregrinaje en este mundo caído, está en victoria y es llevado en triunfo en Cristo Jesús. Estar en victoria, como lo vamos a estar viendo a profundidad, y ser llevado en triunfo en Cristo Jesús no puede significar de ninguna manera una fachada hipócrita y mentirosa con la realidad de las situaciones que vivimos aquí. Tan solo aquí en esta carta ya hemos visto cómo Pablo no solo no disfraza lo que sintió en una situación muy delicada, precisamente al inicio de este viaje que se está narrando en Éfeso. No solo no lo oculta, sino que además no quiere que sus hermanos en Corinto ignoren sobre esa situación, y no quiere que sus hermanos en Corinto ignoren lo que ellos como misioneros, aún él como apóstol, sintió. Vayamos por favor hasta el primer capítulo, 2 de Corintios, capítulo 1. Y leamos el versículo 8. Esto ya fue expuesto en predicaciones anteriores. Dice: porque hermanos, ¿qué dice? ¿No qué? No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. No, Pablo, no. Ahora mismo atamos eso con 7 nudos proféticos y los cancelamos. ¿Cómo dices eso, Pablo? ¿Cómo profesas esto? Es más, ¿cómo dices que no quieres que sea ignorado por los demás? ¿No menguará eso la fortaleza de su fe? ¿No les afectará en su firmeza en su vida cristiana? Todo lo contrario, como lo vimos en su momento, el apóstol Pablo en esta carta, tal vez la más personal que él escribió, se está abriendo con la realidad, con la verdad de un cristiano triunfante en Cristo, llevado en victoria en Cristo, pero que vive los padecimientos que todo hombre vive en medio de este caminar. Y los creyentes, acentuados más por la resistencia que le significa a un mundo caído, ahora ser hijos de Dios. Abrumados sobremanera, les dice, más allá de nuestras fuerzas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los corintios, que no quieren que ignoren. Ellos no están solo en la dificultad. Ellos no son los únicos que están viviendo una aflicción y un padecimiento. En el caso de ellos, por toda la situación que han atravesado, por su torpeza y la disciplina que han tenido que recibir. Pero el apóstol Pablo muestra con ese amor pastoral una empatía. Hay de aquellos hombres que se suben a un púlpito mostrándose con una falsedad de superhéroes espirituales impolutos, yendo más allá de las nubes de los problemas, y que la gente ni siquiera se puede acercar a ellos. Falsedad, mentira. Todos nosotros vivimos dificultades y angustias, y el llamado en la palabra del Señor no es a utilizar una expresión mística y agorera para ocultar una verdad, yendo en contra de los principios de la Escritura, que jamás nos impulsará a la falsedad. Esto no es una anomalía en el registro bíblico. Esto no es un desliz en las expresiones del apóstol Pablo. Esta es la realidad de la vida de un creyente, y el que entienda distinto no ha entendido ni el bendito evangelio, ni la vida que resulta en el cristiano por la acción del Espíritu Santo. Pero tal vez uno de los pasajes más ilustrativos sobre esta tensión entre las aflicciones
y una vida que se sabe llevada en triunfo por un Señor reinante está aquí mismo en la segunda carta a los Corintios. Adelantémonos un poco al capítulo 4, versículos 7 y 9. El apóstol Pablo aquí, reflexionando sobre esa dignidad tan grande que Dios ha dado, de que sean hombres los que lleven el mensaje del evangelio a otros, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué hace un cristiano que se ha dejado seducir por todas estas enseñanzas mentirosas y superficiales cuando lee atribulado, angustiado, perseguido y derribado? Hermanos, la palabra de Dios no nos incita a la falsedad, no nos impulsa a adoptar una careta de superhéroes espirituales a los que los problemas jamás alcanzan en su alto vuelo, como ya lo mencioné. Y mucho menos promueve prácticas místicas, ignorantes y a todas luces agoreras, supersticiosas, de suprimir cualquier expresión sobre una situación adversa, porque eso supuestamente es incompatible con lo que significa ser un cristiano en victoria. ¿Dónde se puede dejar la expresión con la que preparaba el Señor Jesucristo a los suyos cuando les dijo: en el mundo tendréis aflicción? ¿También cancelarán estas expresiones del Señor Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que sí debe dejar aún más perplejos a quienes abrigan este tipo de misticismos pseudocristianos es la determinación que toma Pablo ante su preocupación por su hermano Tito. El versículo 13 termina diciendo, de 2 Corintios 2, así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Cómo, Pablo? ¿Y la puerta abierta? ¿Te derrotó la preocupación? ¿Te estorbó el diablo? ¿Te diste por vencido y te robó la oportunidad? Algunos tratan de hacer una defensa innecesaria sobre esta decisión del apóstol Pablo, y lo hacen apoyándose en la expresión que a continuación da aparentemente de manera intempestiva el apóstol Pablo, versículo 14. Mas a Dios gracias. Quiero que tenga en cuenta lo que acaba de decir. Ha dicho: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Y algunos, ante esa determinación de partir, tratan de, como lo mencioné, de hacer una defensa innecesaria. Y leen esta expresión que sigue a continuación como algo intempestivo y que lo usan para tratar de defender la decisión de Pablo de que, aunque se le abrió puerta, seguir su viaje por lo que sentía por su hermano Tito. Y leen así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar
el olor de su conocimiento. Y cuando leen esta expresión, mas a Dios gracias, el cual nos lleva en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, presentan esta expresión de gratitud a Dios como que, aunque sí, Troas quedó allí tirado, pero Pablo sigue victorioso, porque en todo caso, en todo lugar donde él va, igual sigue predicando la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, lo que encontramos aquí no es una excusa triunfante de su determinación de irse de Troas por su preocupación por Tito. Mas a Dios gracias es una expresión jubilosa por algo en particular, que no es simplemente, que no importa que se haya ido de Troas, porque igual él siguió predicando en otros lugares. Es una expresión de gratitud a Dios por la respuesta que recibe en medio de la angustia de la cual acaba de hablar, pero que aquí no lo menciona. No menciona cuál fue la respuesta. Y no menciona cuál fue la respuesta porque el apóstol Pablo entra a, como lo describen algunos eruditos bíblicos como Paul Barnett y Charles Hodge, entra a la sección coherente más larga de segunda carta a los Corintios y que es indiscutiblemente la pieza central de toda la carta. Una continuación de la defensa, pero en este caso la defensa del ministerio, de la labor del ministro del nuevo pacto. Y esta pieza central que empezaremos a exponer a partir del próximo domingo no está desligada de la defensa, de la apología que Pablo ha venido ofreciendo de su conducta, de sus motivos, de sus acciones, sino que se suma la defensa de su labor como ministro del nuevo pacto frente a los falsos maestros que han sido tropiezo para la iglesia de Corinto. Ahora, la razón de esta expresión de gratitud a Dios, mas a Dios gracias, queda totalmente identificada cuando después de esta sección central que entra a tratar sobre el ministerio del nuevo pacto, desde a partir de aquí del 2:14 en adelante hasta el capítulo 7 trata ese tema del ministro del nuevo pacto, retoma la narración que quedó en pausa en su salida a Troas por la angustia que tenía por su hermano Tito y la expresión de gratitud a Dios que no explica por qué. Acompáñame a 2 de Corintios 7, versículo 4 al 7. Y quiero que me permitas que mientras leemos el texto, a la vez recuerde expresiones que literalmente el apóstol Pablo da en los 2 versículos que se están exponiendo en esta mañana. Ya entraremos a tocarla, pero después de que expone todo esto, él entonces retoma eso con lo que inició, mas a Dios gracias, y empieza a expresarse de esta manera en el versículo 4. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ¿recuerdas el texto que estamos estudiando? Cuando partí a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. ¿Recuerdas el texto? No tuve reposo en mi espíritu, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, un bendito pero Dios, el bendito mas a Dios gracias, cuando está contando que sale de Troas angustiado por su hermano Tito y por las noticias de la situación dificilísima que está viviendo los corintios, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito,
¿Recuerdas lo que expresó allá en el capítulo 2? Por no haber hallado a mi hermano Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Mas gracias a Dios, todo este episodio tan fuerte, tan doloroso, tan angustiante con los corintios, había terminado con expresiones de parte de ellos de gran afecto, de llanto por su torpeza, de solicitud por el apóstol Pablo. ¿Gracias a quién? Gracias a Dios. Y es con esto en mente que nosotros podremos entender más plenamente la expresión triunfante que como ministro de un nuevo pacto Pablo entra a hablar en la pieza central de esta carta. Algunos simplemente lo verán como que se resolvieron los problemas en la iglesia de Corinto. Amados hermanos, estamos hablando que todo el historial que nosotros tenemos de esta relación con una iglesia que él amaba estuvo al filo de que se desligara de la autoridad apostólica con lo que esto significa. Es así que ante detractores, mentiras, ataques a sí mismo, daño en medio de la congregación, divisiones, disensiones, inmoralidad, Pablo, ahora que se negó a una visita y tomó la determinación guiado del Espíritu Santo de hablarles firmemente, aunque les produjo dolor, enviar a un hombre capacitado como Tito, ahora recibe la respuesta de las determinaciones que Dios le permitió tomar como ministro. Esta iglesia ha mostrado arrepentimiento, llanto, solicitud, afecto por el apóstol Pablo. Su nombre, pero sobre todo el evangelio, ha sido vindicado. Lo que sigue a continuación, la expresión triunfante como un maestro del nuevo pacto, necesitaba el entendimiento para que simplemente no fuera toda la descripción de la potencia de la labor de un ministro del Señor Jesucristo, no, el resultado de la obra de Dios a través de él. Ahora, muy probablemente en alguien o en todos quede la pregunta: ¿entendemos que las cosas salieron bien con Tito? ¿Entendemos que las cosas salieron bien en Corinto y Troas? ¿Qué pasó con esta puerta abierta en Troas? ¿Esa dificultad perjudicó a los posibles creyentes en Troas? Mis hermanos, el tiempo verbal como está construida esa expresión, aunque se me abrió puerta en el Señor, y esto es un tecnicismo, pero si no entendemos cómo fue escrito y la intención cómo fue escrito, vamos a perder la situación que realmente se vivía en Troas. Aunque se me abrió puerta en el Señor, está conjugado en una forma que se llama perfecto pasivo, que implica que el evangelio ya había llegado a Troas y que Pablo contaba con esa disposición que el Señor había abierto, muy probablemente bajo el trabajo de su ministerio durante 3 años en los que él vivió en la provincia en Asia. Seguramente las buenas nuevas ya se habían extendido desde Éfeso a Troas, como sucedió con Colosas y con la Odisea. Así que cuando dice que aunque se me abrió puerta en el Señor, y nos parece que se le abrió puerta en ese momento en que viajaba hacia Troas, la manera como está conjugado habla de una puerta que ya estaba abierta. ¿Y cómo nosotros podemos confirmar esto bíblicamente? Que después de este viaje que se nos está narrando, donde se dirige a Macedonia, donde en Troas no encuentra a Tito, y como lo vamos a ver más adelante, camino a Macedonia, muy probablemente en Filipos, ve a Tito
con todas las buenas noticias y de allí se dirige a Corinto y vive 3 meses en medio de ellos. Continúa con su propósito de volver a Jerusalén a llevar la ofrenda de las iglesias gentiles. Y esto es lo que nos cuenta la palabra del Señor sobre Troas. En ese viaje ya él de vuelta camino a Jerusalén. Hechos capítulo 20, versículo 4 en adelante. El apóstol Pablo, como también lo mencionó en carta, le dijo a los corintios que fuera posible que él pasara con ellos probablemente el invierno para que ellos lo encaminaran hasta Jerusalén. Pero como nos narra Hechos capítulo 20, Pablo se da cuenta que los judíos tienen todo un plan para matarle en alta mar. Es así como el apóstol Pablo, en vez de viajar de Corinto directamente hasta Jerusalén sin pasar por Asia, no quería pasar por Éfeso, la revuelta había sido muy tremenda, él sabía que tenía que ir a Jerusalén. Viaja a Macedonia y de allí sí se encamina. Pero mira, primero manda adelante a estos hombres. Hechos 20, 4 al 6. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron ¿en dónde? En Troas. Y nosotros, o sea, Lucas y Pablo, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Así para que aquellos que están en vilo y preocupados por lo que pasó en Troas ya había una comunidad. La puerta había sido abierta en el ministerio de Pablo, en su camino hacia Macedonia, en un viaje que no fue intempestivo, sino que ya había preparado y anunciado, fue a Troas. No tuvo oportunidad de compartir allí más tiempo, pero es ahora cuando manda a estos 7 hombres que tienen la ofrenda que va para Jerusalén. Pero yo quiero que usted se imagine esta fiesta. Troas no ha podido compartir mucho con Pablo. Es más, los creyentes en Troas tienen también que haberse quedado en vilo ante la angustia de Pablo de que no tiene noticias de su hermano Tito. Y ahora ven llegar a este parche multinacional de creyentes. ¿Cómo habrá sido que a esta comunidad que estaba en la expectativa llegaran 7 hombres representantes de toda la iglesia para compartir un tiempo con ellos? Y después llegar el mismo apóstol Pablo a compartir con ellos, con Lucas. Es allí, en Troas, donde el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. No te preocupes, en Troas el evangelio ya había sido predicado. Cristo, el Cristo triunfante y reinante, ya había abierto la puerta. Pablo no dejó tirado algo. Pablo tampoco ocultó sus sentimientos. Y pudo dar gloria a Dios porque por más que él se esforzaba, solo Dios podía dar una buena respuesta a través de Tito, obrando en los corazones de los corintios, y así fue. Allí en Troas, una comunidad reunida con hermanos de todas esas iglesias, con una ofrenda de las iglesias gentiles a favor de los pobres y las dificultades en Jerusalén, se reúnen el primer día de la semana a partir el pan. Y muy probablemente Pablo, en deuda con el tiempo de compartir con ellos, dice que alarga su discurso hasta la medianoche. Es allí donde un joven Eutico, sentado en la ventana de un 3er piso, por eso no sé, un joven Eutico sentado en la ventana del 3er piso, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente allí en Troas,
cae desde el tercer piso y es levantado muerto. Entonces desciende Pablo, se echa sobre él, le abraza y dice: no os alarméis, está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y estamos seguros de que Eutico estaba así. Y por ahí he visto que algunos hermanos se han despertado en este momento de la predicación también. Y salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Mas a Dios gracias. Hermanos, el camino no es una fachada de falsedad. Tampoco se trata de una actitud de autoconmiseración continua. Pero no se trata de poner una máscara hipócrita para ocultar lo que nosotros vivimos, como si eso restara a la obra gloriosa que Cristo ha hecho en nuestras vidas. El camino no es recurrir a misticismos agoreros. No es esa enseñanza falsa, herética, blasfema de las declaraciones. Decláralo. Y mucho menos en situaciones que no es necesario ocultar. Tampoco deben estarse expresando públicamente. Pablo aquí tiene un propósito, pero no se trata de poner una careta, una máscara. Es sabernos advertidos de las aflicciones inherentes a la vida del cristiano en medio de este mundo caído, pero también saber que aunque nuestro deber es cumplir nuestro llamado con valentía, no es en la fuerza de nuestro brazo en lo que confiamos, sino en que sea lo que venga, nada cae fuera del control providencial de nuestro Dios, que está finalmente llevando a cabo sus propósitos. Pero sobre todo tener claro, y como Dios permita que pueda ser expuesto a partir del próximo sermón, tener claro que el triunfo ya fue obtenido y que tenemos a un Cristo reinante que nos lleva con Él en su procesión de celebración, en triunfo, en victoria, en Él, a pesar de cómo nos sintamos en las ocasiones difíciles frente a las dificultades que como cristianos victoriosos tendremos que vivir. Y quiero cerrar con una anécdota tal vez conocida para muchos de nosotros porque recurrimos frecuentemente a ella. Y es la anécdota de un anciano pastor cubano llamado Gerardo de Ávila, quien la congregación sabía que estaba viviendo momentos muy difíciles en medio de su hogar. Y un hermano se acercó y le preguntó: pastor, ¿cómo estás? Y el pastor le respondió: muy bien, victorioso en el Señor, en triunfo. Y el hermano, tal vez pensando que el pastor estaba en una de estas expresiones de fachada, le dice: pero ¿cómo puedes decir eso, pastor? Yo sé todo el dolor que estás teniendo por las circunstancias que estás afrontando. ¿Cómo puedes decir esto? Y el pastor Gerardo de Ávila, con la agudeza con la que Dios le ha caracterizado, volteó al hermano y le dijo: ah, chico, tú me preguntaste cómo estabas, no cómo me sentía. Poder discernir la diferencia entre estas dos cosas es esencial para los cristianos. Que el Señor permita y se glorifique que podamos entender cuál es nuestro estado en Cristo Jesús, aunque a veces nos sintamos de una manera que pareciera ser contraria. Padre,